Parece si pensamos un poco en lo que hemos visto la clase pasada, pensando, digamos, en las cosas que hemos visto, quizás un poco rápido y que vale la pena recordarlas un poco. En principio, el saber por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento. La respuesta para algunos es obvia, para muchos de nosotros es obvia, y es que es parte de la Biblia. No hay ninguna diferencia, ni deberíamos hacer ninguna distinción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero hay personas que sí, hay personas que entienden que el Antiguo Testamento no tiene el mismo peso que el Nuevo Testamento. Y nosotros hemos visto razones, las razones que la misma Escritura nos proporciona para entender que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y todas las menciones que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento acerca de las Escrituras, con respecto a Timoteo, con respecto a lo que hacen las Escrituras, es en referencia al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento. Obviamente, si la cita está en el Nuevo Testamento, cuando hay referencias a la Escritura, no es del Nuevo Testamento, pues estaba siendo escrito, sino del Antiguo Testamento. Y vimos muchas referencias acerca de lo que hace el Antiguo Testamento, como toda la palabra del Señor. Nos salva, nos transforma, nos santifica, nos da fe, nos da gozo. Así que es importante de sobremanera estudiar no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento, porque el Señor nos ha dejado allí su carácter. Y a través de nosotros contemplar el carácter del Señor, entonces somos transformados. Así que estudiamos el Antiguo Testamento, pues ha sido inspirado por Dios. Recordamos esto, toda la palabra es inspirada por Dios, toda la Escritura, y cuando hablamos de toda la Escritura, esto también obviamente contiene ahora el Nuevo Testamento, todo es inspirado por Dios. No es que hay un libro que es más inspirado que otro, ¿no? No es decir, bueno, Romanos es inspirado por Dios, o no sé, Corintios es inspirado por Dios, y quizás Éxodo no tanto, ¿no? No, toda la palabra es inspirada por Dios y toda ella es útil. Así que allí hemos visto muchas referencias acerca de comprender y recibir el propio testimonio de las Escrituras acerca que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, o el Antiguo Pacto, ¿no? Es palabra de Dios. Y hemos avanzado en eso. Vimos las razones, bueno, por qué deberíamos estudiarlo al Antiguo Testamento con el mismo deseo, el mismo énfasis, la misma esperanza, ¿no? El mismo gozo que lo hacemos con todas las Escrituras. Luego pensamos acerca de cómo llegó el Antiguo Testamento a nuestras manos, no cómo llegó a nuestras manos, sino cómo fue que se conformó. O sea, hoy nosotros lo tenemos en las Escrituras y tenemos ahí desde Génesis hasta Malaquías, Antiguo Testamento, todos los libros. Pero ¿cómo es que llegaron a estar ahí? ¿Qué fue una persona que los puso ahí? ¿Hubo alguna razón por la cual poner esos libros y no poner otros libros de otros escritores, de otros tiempos? ¿Por qué están ahí? Bueno, y vimos algunas razones de eso. En principio que el canon, esto es lo que significa el contenido del Antiguo Testamento, vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, pero durante este tiempo vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento. ¿Qué es el canon? Bueno, el canon es la regla, las medidas, las condiciones que se establecen para que un libro esté en ese lugar, sea parte de nuestra Biblia y sea considerada la palabra de Dios. Y, bueno, en principio, ¿quiénes hicieron el canon del Antiguo Testamento? Pregunta, esa es una pregunta a ustedes. ¿Quiénes creen que dijeron estos libros sí y estos libros no? ¿Quiénes? Los escribas. Ok, ¿fueron los asirios? ¿Fueron los caldeos? ¿Quiénes fueron? Los judíos. Los judíos, ¿sí? ¿Qué son los escribas? Eran parte de los judíos. Ellos fueron los que lo hicieron.
Así que cuando nosotros pensamos en los libros apócrifos, ¿cuáles son los libros apócrifos? Nosotros mencionamos como libros apócrifos. Ok, pero están en otras Biblias, ¿no? En la católica. Cuando nosotros vemos el canon del Antiguo Testamento de la Biblia católica, vemos que aparece Tobías, Judith, muchos otros libros que nosotros decimos, ¿y estos libros? Bueno, pero no fueron los judíos, fueron los católicos, ¿sí?, que incluyeron esos libros con un propósito. Luego vamos a ver por qué lo incluyen. Pero cuando en nuestras Biblias evangélicas no están excluidos, no es porque nosotros lo excluimos, sino porque no están en el canon del Antiguo Testamento que los judíos establecieron. Ellos fueron que lo establecieron, por muchas razones, por autor, fecha, por coherencia teológica, un montón de razones. Y además, porque al compararlo con el Nuevo Testamento, nunca encontramos una cita de un libro apócrifo en el Nuevo Testamento. O sea, nunca el Nuevo Testamento cita Judith o Sabiduría. No. Sí, claro. Sí, hay particular. Eso vamos a verlo luego en las dificultades claves. Es verdad, hay un libro que decimos, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el libro? ¿No? ¿Qué es lo que ocurrió? Y eso lo vamos a ver específicamente como una dificultad clave. Pero una de las razones es que esos libros no están citados en el Nuevo Testamento. Lo segundo es que los padres de la iglesia, que escribían mucho, unos a otros, se escribía. No había mail, no había chat, o sea, escribían de puño y letra. Y escribían mucho de textos bíblicos. No hay en esas cartas ningún libro apócrifo citado. Entonces hay muchas razones, obviamente, que los judíos encontraron y que nosotros también apoyamos, de que el canon del Antiguo Testamento es el que nosotros hoy tenemos en nuestras Biblias. Y no deberíamos pensar en otros libros fuera del canon. Vimos ahí luego la Constitución, bueno, esto no está acá, pero sí la Constitución lo tenían en sus notas, la Constitución del canon. Bueno, acá está, sí, ¿no? El hebreo, el católico y el protestante. Luego vimos también que el orden que están en nuestras Biblias es diferente al orden que está en la Biblia hebrea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Biblia hebrea, nosotros tenemos separado, por ejemplo, Crónicas y Reyes. Nosotros los tenemos juntos. Acá tenemos, en los profetas, en la Biblia hebrea, tenemos a Reyes y Crónicas sobre el final. Sin embargo, nosotros lo tenemos Reyes y Crónicas, sigue Primera y Segunda de Reyes, que en realidad es un libro solo. Nosotros lo tenemos separado en Primera y Segunda, pero es un libro solo. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa diferencia? Ok. Temático, es verdad. O sea, ellos lo que respetan es el orden cuando fueron escritos los libros, fechado. Fue escrito este libro, lo fechan cuando fue escrito y tienen ese orden. Y recuerdan que nosotros hablamos de que muchas veces el cambiar el orden hace que perdamos conexiones. Y muchas veces para estudiar la Escritura tendríamos que pensar en cuál es el orden, que hay cierta sabiduría, por qué los judíos lo pusieron, dónde lo pusieron, y entonces ahí entendemos que hay conexiones como por ejemplo con Ruth y Proverbios, ¿no? Bueno, esas son cosas que vimos en la clase pasada, pero simplemente estamos recordándolas ahora. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Bueno, vimos la división del canon, la ley, sí, o la Torá. Hablamos del Tanaj. El Tanaj es lo que los judíos,
generalmente en los comentarios bíblicos nosotros escuchamos del Tanaj, y eso incluye el Pentateuco, los escritos y los profetas, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan cuando vimos en Lucas capítulo 23 los discípulos de Emaús? Que el Señor Jesucristo a ellos los exhorta de por qué no habían ellos entendido de que el Mesías debía morir. Dice que todas las escrituras hablan de mí, y habla de Moisés, los escritos y los profetas. Es la forma que ellos tienen dividido. Cuando hablan de la Torá es la ley o la ley de Moisés. Y recuerdan, para los judíos hablan como un solo libro, aunque nosotros lo dividimos en 5 libros. Ellos se refieren a la ley como un solo libro. En realidad es un solo libro con 5 capítulos. Hay diferencia pero es muy importante, recuerdan que hablamos de esto, es muy importante entender que Génesis, dentro de la ley o el escrito de Moisés, tiene un propósito. Moisés lo pone en ese lugar porque tiene un propósito de ponerlo ahí, ¿no? Vamos a ver esto hoy también. Entonces, es importante que lo entendamos como un solo libro, como una sola unidad literaria que tiene 7 capítulos. Es muy importante. Entonces, hablamos de la Torá como los escritos de Moisés, después hablamos de los profetas, y hablamos de profetas, sí, los 12, pero hablamos de los escritos de Moisés, sí, los profetas y los escritos que en referencia hacen a los salmos, y eso usted lo va a encontrar en un comentario bíblico como el Tanaj, en referencia a toda la composición del Antiguo Testamento, que en realidad los judíos nunca van a hablar como Antiguo Testamento porque es el único testamento que tienen. Nosotros hacemos esta diferencia de Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, hablamos los 12, ahora vamos a entrar en nuestra clase de hoy y vamos a hablar un poco de la historia general del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el punto del Antiguo Testamento? Esto es muy importante. No sé si pensó alguna vez esto. El Antiguo Testamento tiene un punto. Claro, cada autor tiene un propósito y tiene un punto al escribir. Nadie escribe por escribir. Por ejemplo, Moisés. Moisés no es un periodista. Él no es un historiador. Él está eligiendo qué decir, qué contar, y lo cuenta con un propósito. Y el Antiguo Testamento en general tiene un propósito. Hay un autor divino que es el Espíritu Santo, es Dios. Y el Antiguo Testamento tiene un propósito en general, ¿no? Todo el Antiguo Testamento. Y es lo que vamos a intentar ver en esta clase. Vamos a estar bastante tiempo, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, por lo menos 6 meses. Vamos a estar en el panorama del Antiguo Testamento. En las notas que usted tiene se va a dar cuenta que todos los libros que vamos a ver tienen el mismo formato, o sea, en sus notas. Vamos a hablar, luego lo vamos a ver en Génesis, lo vamos a ver luego cuando entremos un poco ahora en Génesis. Vamos a ver ahora cómo comienza y cómo termina el Antiguo Testamento. Vamos a ver los temas importantes, vamos a ver las dificultades claves de cada libro, lo más importante. Y al final, uno de los objetivos que vamos a tener es de memorizar por lo menos 10 fechas. 10 fechas que nos tienen que quedar grabadas en la mente. Desde Abraham, Éxodo, la conquista, cuando comienza la monarquía, la división del reino, Asiria en el 722, cuando llega cautivo al reino del norte, qué ocurre con Judá, qué ocurre en el 586. Hay 10 fechas que son importantes que nosotros memoricemos, porque es un esquema en el cual nosotros vamos a poder determinar dónde está cada evento.
Ahora, si dijeran, pero memorizarnos fechas va a ser difícil. Soy muy malo para memorizar. Yo también soy muy malo para memorizar. Pero lo vamos a repetir tantas veces durante estos 6 meses que le va a quedar grabado. Le va a quedar grabado. Pero de todas maneras, intencionalmente usted busque el tratar de memorizar estas fechas porque son muy importantes, ¿no? Son eventos importantes en la historia del Antiguo Testamento. Ok. Historia general. Comenzamos diciendo, Dios es autosuficiente y autocomplaciente desde la eternidad. Esta es una afirmación muy importante, ¿no? Porque, claro, ahora nosotros vamos a ver el propósito de Dios en preparar una novia para su hijo, que es la iglesia. Y algunos podríamos llegar a pensar, cuando empezamos a leer Génesis y leemos que Dios hizo al hombre, y podemos decir, ¿para qué Dios hizo al hombre? ¿Para qué Dios hizo al hombre? ¿Porque se sentía solo? ¿Porque necesitaba a alguien a quien decirle que haga algo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo al hombre? Para que lo glorifique. Pero descartamos totalmente que Dios tuviera algún tipo de necesidad. Dios no tiene necesidades. Él es autosuficiente. No es que se sentía solo, estaba la Trinidad, decía, wow, ya no sabemos qué hacer. Ahí sentimos como que, qué bien que nos vendría una compañía, qué bien que me vendría un Ángel Sánchez para mandar y para... ¿sí? No, Dios no tiene ninguna necesidad. Dios es autosuficiente, autocomplaciente. No hay ninguna necesidad en Dios, ninguna. Entonces, esto es algo que nosotros debemos recordar. A veces yo escucho desde los púlpitos en iglesias que dicen, es que Dios se moría por vos y que el Señor no, como que no puede estar. No, hermano, Dios es autosuficiente. Él no tiene ninguna necesidad, Él no es como nosotros, ¿no? Entonces, esto es algo bueno que nosotros recordemos constantemente para evitar este pensamiento de decir, ¿será que Dios necesitaba esto? Y no necesitaba de ninguna manera. Él lo hizo obviamente para su gloria, preparando una novia para su hijo, y todo lo que hizo, lo hizo obviamente y es para nuestro beneficio, pero no porque Él necesitara algo de esto. Entonces, ahí vemos en la nota diciendo de que Dios decidió preparar una esposa para su hijo, según Efesios 5:32, con el fin de que dicha esposa voluntariamente lo magnificara. O sea, Dios decide preparar a una esposa para su hijo, esta es la iglesia, con el fin de que esta novia, de que la iglesia trajera gloria y honra, magnificara el nombre del Señor Jesucristo, reflejando cada faceta de su perfecto carácter. Es decir, nosotros ahora como iglesia debemos glorificar el nombre del Señor de forma que nosotros nos asemejemos al carácter del Señor. Seamos transformados a imagen de Cristo. Para ello, su esposa, estoy acá en sus notas, ¿no? Para ello, su esposa, eso es nosotros, tendríamos que primero observar, tendríamos que contemplar. ¿Recuerdan esto? Lo vimos en 2 Corintios 3, 18. ¿Cómo es que Dios va a transformar a la iglesia, a la novia de Cristo, a imagen y semejanza de Cristo, para que glorifiquemos, ¿no?, su nombre? ¿De qué manera? Con el principio, recuerdan, de observar. Es decir, nosotros, la iglesia, observamos la gloria de Dios y al observar su gloria, entonces somos transformados de gloria en gloria, poco a poco, a imagen del Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. ¿Recordamos que hablamos acerca de eso? Entonces, cuando nosotros observamos el carácter de Dios, cuando nosotros observamos su templanza, entonces somos
crecemos en templanza. Cuando vemos la santidad del Señor, entonces somos transformados a su imagen, entonces crecemos en santidad o en paciencia, ¿se entiende, no? Con este principio, entonces, somos transformados. Claro, entonces, ¿qué es lo que hace el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento lo que está haciendo es mostrarnos el carácter de Dios, y al nosotros contemplar el carácter de Dios, somos transformados. Entonces Dios va purificando a su iglesia para prepararla como una iglesia santa y pura para su Hijo. Entonces en el Antiguo Testamento nosotros estamos viendo todas las facetas de Dios, y al contemplar el carácter de Dios, somos santificados, somos transformados. Y es así que Dios está purificando nuestra vida, la iglesia, como la novia de Cristo. Ahora, si alguna de esas, supongamos que, no sé cómo decirle esto, pero supongamos que el Antiguo Testamento, no de ninguna manera es así, pero supongamos que de alguna manera el Antiguo Testamento fallara o estuviese incompleto en mostrarnos alguna faceta del carácter de Dios. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si el Antiguo Testamento no mostrara completamente el carácter de Dios? Si nosotros es como que estamos copiando, ¿sí? Al ver, el Espíritu Santo va transformando a medida de contemplar la gloria de Dios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el Antiguo Testamento no hablara de alguna parte del carácter de Dios? Entonces nuestra transformación sería incompleta, ¿no? Sería incompleta. ¿Por qué? Porque necesitamos ver el carácter de Dios. Esto lo hemos dicho muchas veces, y es que generalmente, bueno, ustedes saben que nuestra iglesia se caracteriza por predicar expositivamente. Esto, con las palabras de Pablo, sería predicar todo el consejo de Dios. Esto significa predicar versículo a versículo. Y bueno, esto es un principio importante que recogimos de hermenéutica, ¿no? Porque supongamos que mi misión sería reflejar todo el carácter de Dios. Por más que invirtiera toda mi vida y 10 veces mi vida más, no podría yo predicar toda la palabra de Dios. Una persona predicando 40 años solamente puede predicar el 10% de las Escrituras. Por eso fue tan importante la materia anterior, hermenéutica. Porque el 90% de las Escrituras las personas la van a aprender estudiando sola en sus casas, ¿no? ¿Por qué? Porque por medio de la palabra del Señor van a ver el carácter de Dios y su vida va a ser transformada. Pero, ¿qué pasaría si nosotros en la iglesia solo hablamos del amor de Dios y no hablamos de su santidad o de su justicia? ¿Qué ocurriría? Y seríamos una iglesia muy amorosa, pero capaz que muy pecadora. Habría parte del carácter de Dios en el cual nosotros, por no contemplarlo, no seríamos santificados. Entonces, es muy importante esto y es precisamente el Antiguo Testamento nos muestra la persona de Dios, y a nosotros contemplar, según 2 Corintios 3:18, somos transformados a su imagen. Sin embargo, dice, la Biblia es la revelación completa. Eso es la revelación completa. No falta nada, completa, de la gloria de Dios, tanto de su amor, en Romanos 5:8, como de su ira. Para que al contemplar dicha gloria, la esposa, esta es la iglesia, nosotros que somos parte de la iglesia, seamos transformados a la semejanza de esta imagen. Y allí tenemos textos. Primera de Juan dice que finalmente, cuando nosotros le veamos al Señor cara a cara, seremos transformados completamente. ¿Por qué? Porque ahí veremos todo su carácter, toda su belleza. Ya no veremos como a través de un espejo, no veremos oscuramente, veremos completamente. Y ahí seremos transformados a imagen del Señor, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos. Entonces, en cierta forma, cuando nosotros hablamos del panorama de la Biblia,
el punto es que lo que está haciendo todo el Antiguo Testamento es darnos la revelación completa del carácter de Dios. Y todos nosotros necesitamos ser santificados, ser transformados a la imagen de Cristo, así como lo vemos en nuestras Biblias. Nosotros sabemos que Juan en un momento cuando escribe sobre el final de Juan dice que el Señor Jesucristo enseñó y dijo muchas cosas que no están registradas, ¿cierto? Dice, porque si se hubiese registrado todo lo que el Señor dijo y enseñó, todos los libros del mundo no alcanzarían para contener. ¿Dice eso o no? ¿Están ahí? Amén. Están ahí. Bien. Entonces eso significa de que hay cosas que el Señor dijo que no tenemos en nuestra Biblia. ¿Sí o no? Ok. ¿Por qué? ¿Sería útil para nuestra vida? ¿Era verdad lo que dijo el Señor Jesucristo? Era verdad. ¿Pero por qué no están en la Biblia? Ok, es completo. ¿Pero por qué no está? Amén. Porque así Dios lo quiso. Amén. Porque luego vamos a ver esta diferencia de lo que es inspirado por Dios. Pero nosotros en la Biblia no tenemos todas las enseñanzas del Señor, porque está lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad. Si no está es porque no lo necesitamos para nuestra santificación. ¿Se entiende, no? Si habría algo que necesitamos, estaría. No están todas las palabras que dijo el Señor, fueron verdad y fueron muy importantes, pero no están porque todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad ya lo tenemos, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos, no es que falta algo, sí, pero ¿será que el Señor dijo algo que no fue registrado en la Biblia y ahora como no fue registrado y nosotros no lo sabemos, entonces no vamos a ser transformados completamente a la imagen de Cristo? No, todo lo que necesitamos está en la Escritura, amén, todo, y todo es útil para transformar nuestras vidas. Bien, ahora, claro que hay partes que son fáciles de aceptar o de digerir, que nos gustan mucho, nos gusta mucho hablar del amor, de la misericordia del Señor, pero hay otras cosas que son más ásperas y que a veces cuestan más digerir o aceptar, ¿no? Yo recuerdo que cuando una de las cosas que más me costó digerir y aceptar en cuanto a la soberanía de Dios fue la elección. Fue muy difícil para mí, luché mucho con eso. Y hay otras partes que las acepté fácilmente, y digo, no cuando me convertí, sino cuando era pastor. Pero algunas cosas fueron difíciles. Y a veces entendí que no era porque no estaba claro en las Escrituras. Romanos es claro, pero yo no lo quería aceptar porque no era algo que yo sentía que quizás me humillaba o me resistía a esa verdad. Y hay cosas que nosotros luchamos más, cosas que nos gustan más acerca de Dios y hay cosas que no nos gustan tanto. Pero Romanos 9:22. Lo tengo acá, mira. Romanos 9:22. Lea conmigo. ¿Y qué? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar? ¿Qué quiso Dios? Mostrar, ¿no? Mostrar. ¿Recuerdan que estamos hablando de este principio? De que Dios muestra, nosotros contemplamos y somos transformados. O sea, Dios quiso mostrar. ¿Qué quiso mostrar? Quiso mostrar su ira y hacer notorio su poder. Eso es lo que quiso hacer. Y para esto soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para ser notorias. Nuevamente, para mostrar, para ser notorio, para mostrar
las riquezas de su gloria, las mostró nuevamente para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros. ¿Por qué existe el infierno? ¿Por qué existe el infierno? ¿Por qué Dios nos habla acerca del infierno? Porque Dios quiso mostrar su ira. Eso es lo que dice. Quiso mostrar. Y al mostrar su ira, eso santifica nuestras vidas. Y entendemos que Dios es justo. Pero eso está porque Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, dice que preparó los vasos. Bueno, lo que dice el texto. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué nos hace? Nos muestra el carácter de Dios. No nos muestra solo el amor, sino también su ira, su juicio. Dios es justo. Y al ver nosotros esto en las Escrituras, contemplamos el carácter del Señor y somos transformados. Si no había temor en nuestras vidas, ahora el Espíritu Santo utiliza la palabra y transforma nuestras vidas, ¿no? Por medio de las Escrituras. Y cada faceta de todas las del hermoso diamante que es el carácter del Señor, cada faceta está allí mostrada, revelada del carácter de Dios. Hermanos, algunos piensan que la Biblia tiene cosas ocultas y que hay que leer como entre líneas, porque hay mensajes. Hermanos, la Biblia no fue escrita para ocultarnos cosas. La Biblia fue escrita para revelarnos cosas. Revelarnos, para mostrarnos. El Señor dijo, yo he venido a mostrarles el Padre. Y todo aquel que diga que la Biblia oculta cosas de alguna manera está humillando lo que Cristo vino a hacer. Y es mostrarnos al Padre, mostrarnos a Dios, para ser transformados completamente. Así que, por eso la importancia, hermanos, de no tener preferencias. O sea, sí, me gusta Salmos, pero Levítico. Todos abandonan cuando hacemos... cada año comenzamos con la lectura de la Biblia en un año. Casi todos abandonan el Levítico, ¿no? O Números. Otra vez, hoy leeré esto, mejor leo otra parte, ¿no? Porque, no sé, Salmos está más bueno para hacer los devocionales a la mañana y para hacer la lectura. Levítico, Números, ¿no? Las genealogías. ¿Por qué no las saltamos mejor? No, hermano, toda la palabra nos muestra el carácter del Señor. Y no tenemos que tener preferencia, sino tu carácter, tu transformación va a estar incompleta. Va a estar incompleta. Entonces, qué importante es esto de no tener preferencia. Entonces, la Biblia y el Antiguo Testamento nos da la totalidad de la revelación de quién es el Dios para llegar a ser personas que reflejen su carácter en todos los aspectos, ¿no? En todos los sentidos. Bien, ahora es paulatinamente, ¿no? Como dice 2 Corintios 18, o sea, de gloria en gloria, poco a poco. Ahora es poco a poco, en un momento será totalmente, pero ahora esa santificación es progresiva. Si el Espíritu Santo mora en nosotros y si estamos siendo expuestos al carácter de Dios por medio de las Escrituras, nadie puede decir yo soy peor que ayer. Puede ser que no experimentes grandes cambios, pero tiene que haber cambios progresivos en tu vida. Cada vez debemos mirar hacia atrás y debemos decir, quizás no me di cuenta hoy que el Espíritu, estoy leyendo ahora Romanos y no siento que el Espíritu Santo esté transformando mi vida. No, en verdad no lo siento. No siento ni ruido, ni dolor,
no siento como que el Espíritu Santo está haciendo algo en mi vida. Pero cuando pasa un tiempo y miro hacia atrás, digo, sí, Dios está obrando en mi vida. Está obrando en mi vida. Y esto repito al principio de año, y quizás usted lo haya escuchado, pero vale volver a recordar. Si usted se anotó en el seminario y va a pasar un mes, va a pasar 2 meses, 3 meses, que está estudiando y está recibiendo información acerca de Dios, acerca de su persona, acerca de su carácter. Y cuando le pregunta a su esposo o a su esposa, o a su amigo o a su amiga, o a su hijo o a su hija, y le pregunta, ¿qué tal? ¿Ves cambios en mí? ¿Ves que soy más paciente? ¿Que no tengo la mecha tan corta? ¿Que soy menos ansioso? ¿Ves cambios en mí? Si la persona dice, no veo nada en vos, deja de estudiar. Deja de estudiar. Porque no estudiamos para tener más información. Estudiamos para ser transformados. Y si aprendiste algo de parte del Señor y no tenés intención de ponerlo en práctica, aplicarlo a tu vida, santificar tu vida, no sigas estudiando hasta que no puedas poner en práctica lo que aprendiste. Si no hay un cambio en tu vida, si lo que aprendés no está transformando tu forma de vivir, entonces deja de estudiar y orá al Señor, buscale a Él con fervor. Amén. Porque la santificación debe experimentarse en la vida de un creyente progresivamente, aunque veamos pequeños cambios, pero esos pequeños cambios deben existir en la vida de cada creyente. Ok. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en las Escrituras acerca de eso. Y vemos el pueblo de Israel a veces como un ejemplo de cosas que nosotros hacemos. Y podemos decir, wow, los israelitas, qué cabeza dura, qué terco, ¿cómo puede ser que habían salido recién del desierto, de la esclavitud, estaban en el desierto y hace semanas ya se estaban quejando? Dice, ¿cómo extrañamos los ajos de Egipto? ¿Y saben cómo plantaban ellos los ajos? Sobre las orillas del río Nilo, cuando se replegaba el agua, los egipcios mandaban a los israelitas a hacer hoyos con sus talones en la tierra y a plantar los ajos. O sea, imagínense cómo le quedaban los talones, imagínense esa gente. ¿Cómo puedo decir, ay, extraño los ajos? Pero nosotros somos iguales, o peores, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora en el Antiguo Testamento cómo el pueblo reacciona, qué es lo que hace, y cómo ellos caen una vez y otra vez en la misma situación. Pecado, juicio de parte del Señor, perdón o redención y una promesa de parte del Señor. Y cualquiera podría decir, ya está, aprendieron la lección. Ya pequé, vino el juicio, la disciplina de parte del Señor, luego la redención, o sea, el perdón, y después una promesa de parte del Señor. Y decimos, ¿aprendieron? No. Nuevamente, vamos a ver, en el Antiguo Testamento, vamos a ver 8 etapas, son 8 etapas. Y en esas 8 etapas que comienzan en Génesis y terminan en Malaquía, o sea, cada libro nos va a mostrar cada una de estas etapas, ¿no? Recuerden que tenemos distinto el orden de los libros, pero cada libro va a aportar a cada una de estas 8 etapas que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Así que piensen en el Antiguo Testamento como en 8 etapas, ¿sí? Que va
el pueblo de Israel va a atravesar por 8 etapas distintas y vamos a tratar de pensar cuáles son estas etapas, cuáles son las características de estas etapas, qué es lo que nos dice cada libro acerca de estas 8 etapas. Así que recuerda esto entonces. Como resumen, el Antiguo Testamento nos muestra el carácter de Dios. Todo el carácter de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros al contemplarlo seamos ¿qué? Santificados, transformados. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Que Dios está preparando una novia para su Hijo. ¿Quién es la novia del Señor Jesucristo? La iglesia. Y el Padre quiere que la iglesia sea así, cochina, mala, fea. No, ¿cómo quiere? Santa. ¿Y cómo va a ser para que esa novia sea purificada, limpiada? ¿Cómo? A través de mostrar su carácter. Muestra su carácter. La iglesia contempla el carácter, el Espíritu Santo transforma y de esa manera Dios está preparando una novia santa y pura para su Hijo, que es la iglesia. Amén. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, cada letra, cada cosa que está en el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios es inspirada y útil para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea preparado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos está en las Escrituras, ¿no? Las Escrituras no solamente son ciertas, no solamente son veraces, inerrantes, sino que son suficientes. Todo lo que necesitamos está en las Escrituras. Si hay alguna cosa que dice, bueno, no está en la Escritura, pero el Señor Jesucristo por ahí, ¿qué habrá dicho? ¿Qué habrá dicho? Eso pasa con Macabeos, por ejemplo, con los libros apócrifos, que cuentan la infancia del Señor Jesucristo. Inventan, no sé, que dice que el Señor Jesucristo, por ejemplo, hacía pajaritos de barro y los soplaba, les daba vida y volaban. Eso es pecaminoso, primero. Nunca el Señor haría eso. Nunca haría eso. Y digo, pero ¿eso santificará mi vida de alguna manera? No está porque no necesitamos saber de la niñez del Señor. Si la necesitáramos para nuestra vida y para nuestra piedad, estaría, pero no está, ¿no? Y es que quiero saber, ¿no? Deuteronomio 29. Hay cosas reveladas que nos pertenecen y hay cosas ocultas que le pertenecen al Señor. Todo lo que necesitamos lo tenemos en las Escrituras, revelado para nuestro carácter y nuestra imitación, a semejanza a Cristo. Amén. Muy bien, vamos a tomarnos unos 10 minutos para tomar algo caliente, desperezarnos un poco.